La noche del 12 de marzo de 2019, me encontraba sola en casa. Mis padres estaban de vacaciones y mi hermana pasaba la noche con su novia, nada fuera de lo común. Yo estaba en la cama, navegando en mi teléfono, cuando recibí un mensaje de mi novio, a quien llamaremos Mike. ¿Qué haces?, le respondí con un, nada especial, simplemente pasando el rato. Charlamos un rato y decidimos que él vendría a casa, ya que todos estaban fuera. Saltando de la cama, me preparé rápidamente. Pasó un tiempo antes de que escuchara un golpe en la puerta principal. Eso no era normal para él. Era de esos novios cliché que solía trepar por la ventana de mi habitación. Pero como esa noche estaba sola, pensé que no quería arriesgarse a romperse el cuello. Un escalofrío me recorrió la espina al escuchar otro golpe, esta vez en la puerta trasera. La familiaridad del sonido me heló la sangre. ¿Era Mike, jugando alguna broma extraña? Pero la ausencia de respuesta a mi mensaje anterior me carcomía. Con manos temblorosas, me asomé por la mirilla, pero la oscuridad del otro lado no revelaba nada. Entonces sonó mi teléfono. Un mensaje. Pero no era de Mike. Era de su hermano. La sangre se me heló en las venas al leer: Mike perdió el teléfono hoy. Dijo que estará ocupado estudiando para sus exámenes. Entonces recibí otro mensaje de Mike. Pero el terror se apoderó de mí al leer las palabras: te ves adorable en pijama. La certeza de que alguien desconocido me observaba desde las sombras me dejó sin aliento. La noche se había convertido en una pesadilla viviente, y yo estaba atrapada en ella. El terror me obligó a actuar rápido. Llamé al teléfono de Mike. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar el tono de llamada resonando en mi habitación. Corrí frenéticamente hacia el cuarto de mis padres, donde sabía que mi papá guardaba un arma en el armario. Cerré la puerta con llave, y con manos temblorosas, la agarré, cuestionándome si sería capaz de disparar a alguien. Un escalofrío me recorrió al escuchar pasos sobre mí. Se acercaban lentamente, bajando las escaleras. Llamé al 911 y susurré al teléfono para no alertar al intruso, denunciando el allanamiento. La voz del operador me aseguró que la policía estaba en camino. Pero la pesadilla no había terminado. Un timbre me sobresaltó. En el frenesí, olvidé silenciar mi teléfono. El intruso me llamaba. Entonces lo escuché. Una risa escalofriante resonó desde el pasillo. No puedo describirte el terror que se apoderó de mí al escuchar a alguien reírse en esa situación. El miedo me ahogaba, ahora temía por mi vida. De pronto, un fuerte golpe resonó en la puerta de la habitación, seguido del crujir de la madera cediendo. El intruso, quien ahora se encontraba a la vista, la luz del pasillo iluminaba el brillo de un cuchillo en su mano, alzado amenazadoramente en el aire. Mi corazón se detuvo al ver sus ojos brillando con una sed de sangre que jamás podré olvidar. Me tambaleé hacia atrás, pero logré apuntar la pistola de mi padre y apretar el gatillo. Nunca había disparado un arma antes, mi padre solo me había enseñado a cargarla y desbloquearla, pero nunca me había llevado al campo de tiro. Ni siquiera puedo explicar cómo sucedió, porque mis ojos estaban cerrados, pero el disparo hizo que el cuchillo saltara de la mano del intruso. Entonces lo apunté a la cabeza. No te muevas, le dije, tratando de que mi voz sonara lo más agresiva posible. El tipo debió pensar que era una francotiradora experta, sin saber que en realidad había tenido suerte. La policía llegó rápidamente y se abrieron paso a la fuerza en la casa. Siguieron mis gritos hasta llegar al dormitorio, donde aún tenía al intruso a punta de pistola. 2 oficiales lo esposaron de inmediato. Cuando lo vi con claridad,
puedo decir honestamente que no lo reconocía de ningún lado. Una vez que lo subieron al asiento trasero de la patrulla, un oficial me sentó y me tomó declaración. En resumen, mis padres acortaron sus vacaciones y mi hermana regresó a casa al día siguiente. Aún no tenemos idea de cuánto tiempo me había estado observando ni cómo consiguió el teléfono de Mike. Todos estamos agradecidos de que haya salido viva de esa situación y de que el hombre esté donde debe estar, tras las rejas. Esta historia ocurrió cuando aún vivía en la casa de mis padres. En ese entonces, yo asistía a la universidad y tenía 3 hermanos, un hermano mayor y 2 hermanas menores. Como contexto, vivíamos en 5 acres de tierra en la zona rural de Ohio, rodeados por ambos lados de bosques y campos de cultivo. Además, durante la semana, mi padre normalmente se iba a trabajar a las 2 de la madrugada, por lo que siempre me había sentido como el hombre de la casa ya que él no estaba durante las horas en las que ocurrían situaciones sospechosas. Sin embargo, esa noche, como era fin de semana, mi padre estaba en casa. Me despertó la voz de mi hermano tratando de llamar mi atención. Teníamos habitaciones separadas en el piso de arriba y al salir de ellas podíamos ver la puerta principal a través de la barandilla. Cuando desperté, tardé unos segundos en despejarme y entender lo que estaba pasando. Miré el reloj y eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Mi hermano me dijo que había 2 hombres en la puerta principal. Eso me despertó por completo. Salimos de mi habitación en silencio y nos asomamos para mirar hacia la puerta. La oscuridad de la casa nos envolvió mientras nos asomábamos por la barandilla. No había nadie en la puerta, pero vi a mis padres a un lado, fuera del alcance de la mirilla. Le susurré a mi padre y me confirmó que 2 tipos habían estado hablando y tocando la puerta. Escuchar eso me heló la sangre. Volví a mi habitación, agarré mi pistola y bajé las escaleras deprisa, comprobando antes que no estuvieran en la puerta. Si hubieran estado allí, me habrían visto fácilmente, ya que las escaleras están directamente frente a la entrada. Mi hermano pisaba mis talones mientras nos acercábamos a mis padres, susurrando para saber qué estaba pasando. Mis padres se habían despertado con el ladrido de nuestro perro y habían salido para encontrar a estos 2 hombres golpeando la puerta con fuerza. En ese momento, los hombres regresaron y empezaron a golpear de nuevo, a pesar de que nadie había abierto y el perro seguía ladrando sin parar. El hecho de que estuvieran allí a esa hora, en una zona donde las casas están separadas por cientos de metros, y siguieran insistiendo con el perro ladrando, hacía la situación aún más aterradora. Un par de minutos después, los hombres se alejaron. Nos arrastramos por la cocina hasta la sala familiar para mirar por las ventanas que dan al camino de entrada, iluminado por la luz exterior. Un Cadillac negro estaba estacionado allí, pero no había nadie dentro, por lo que pudimos ver. La pregunta inmediata fue, ¿a dónde fueron? No estaban en su auto y ya no estaban en la puerta principal. Desafortunadamente, descubrimos la respuesta cuando las manijas de las puertas francesas de atrás empezaron a moverse. Estaban intentando activamente entrar por la parte trasera de nuestra casa, que da directamente a la cocina. En ese momento, solo recuerdo a mi madre diciendo frenéticamente «David» a mi padre, mientras el terror puro la dominaba. Entonces ocurrieron 2 cosas, la adrenalina me inundó el cuerpo mientras preparaba mi arma, horrorizado por la posibilidad muy real de tener que dispararles. En segundo lugar, mi padre finalmente agarró el teléfono, llamó a la policía y les contó con calma lo que estaba sucediendo. Menos mal, después de 1 minuto de forcejeo, se detuvieron en la puerta trasera y desaparecieron de nuevo, solo para volver a su golpeteo insistente en la puerta principal. Sin embargo,
Para entonces, habían pasado varios minutos y de repente vimos a la policía local llegar en varias patrullas con las luces encendidas. Cuando entraron a nuestra entrada y patio delantero, los dos hombres salieron disparados, intentando correr alrededor de la casa por el camino de entrada. Uno de ellos desapareció de nuestra vista, pero el otro fue interceptado por un oficial que le gritó que se tirara al suelo. No lo hizo, y fue inmediatamente inmovilizado con una pistola eléctrica, cayendo al suelo. Algunos oficiales fueron tras el otro individuo por la casa y uno de ellos se acercó a hablar con mi padre y conmigo cuando salimos al frente. Terminaron encontrando al otro hombre escondido en la casita de juegos de mi hermana en el patio trasero. Parece que ambos estaban borrachos o drogados, ya que el que se escondió tenía cocaína encima. Si bien ambos fueron arrestados esa noche, nunca supimos de qué se les acusó ni qué les sucedió. No hace falta decir que toda la experiencia no fue nada agradable. Así que, hombres desconocidos en nuestra puerta en medio de la noche, mejor no volvamos a encontrarnos. Tengo muchísimas historias como esta. Crecer en una casa en medio de la nada parece generar este tipo de relato. Creo que tendría unos 9 años cuando ocurrió esto. Mi madre era soltera y yo tenía un hermano mucho mayor que vivía lejos de casa. Básicamente, vivíamos solas en medio de la nada. Nuestro vecino más cercano estaba a unos 15 minutos corriendo, definitivamente no a una distancia en la que pudiéramos gritarnos. Una vieja carretera principal pasaba junto a nuestra casa. Quizás 2 o 3 autos pasaban por la noche, ya sea dirigiéndose a nuestro pueblo o tratando de evitar la carretera principal. Nuestras noches eran casi siempre muy tranquilas. Era el tipo de lugar donde si tocaban la puerta, la sangre te se helaba por un par de segundos. Habitualmente era alguien perdido, o de vez en cuando alguien que había chocado su auto en la sinuosa y traicionera carretera. Además, por alguna razón en ese momento, probablemente porque no podíamos permitírnoslo, no teníamos cortinas. Había enormes ventanales a lo largo de las 2 paredes de la sala de estar. Me daban un poco de miedo cuando estaba sola, pero con mi madre me sentía bien. Ese viernes por la noche, estaba acurrucada con mi mamá en pijama, viendo una película con nuestro perro, nuestra tradición de fin de semana. Estaba oscuro y debía ser tarde, cuando el golpe en la puerta nos sobresaltó. Nos miramos con incredulidad, ambas entrando en pánico por un segundo. Pero mi madre, siendo la adulta, fingió calma y yo hice lo mismo. Se dirigió a la puerta, yo la seguí de cerca, me escondí detrás del refrigerador. Abrió la puerta, descorriendo todos los cerrojos, y no había nadie. Mi madre cerró de golpe la puerta y yo empecé a entrar en pánico en silencio, buscando una explicación en su mirada. Me dio una excusa débil sobre un ciervo que se había topado con la puerta, algo que obviamente no creí, pero tampoco discutí. Ella pareció convencerse de que todo estaba bien y me mandó a la cama. Llegó el sábado por la noche, y siendo una niña, prácticamente había olvidado lo de la noche anterior y creo que mi madre también se había convencido de que no había pasado nada. No creo que sea difícil adivinar lo que pasó a continuación, el golpe de nuevamente. Obviamente, instantáneamente recordé la noche anterior y un escalofrío me recorrió. No sé si alguno de ustedes vio alguna vez a sus padres realmente asustados cuando eran pequeños, pero no hay nada más aterrador para un niño. Mi madre, obviamente, trató de actuar con normalidad, nos acercamos a la puerta principal, yo otra vez escondida, y otra vez no había nadie. Mi madre cerró de golpe la puerta. Esta vez, estamos realmente aterrorizadas. Como te dije, nuestra sala de estar tenía enormes ventanales a ambos lados. Cuando las luces estaban encendidas dentro, no podíamos ver nada afuera, pero obviamente la gente podía vernos.
La sala de estar también estaba en el centro de la casa y tenía el único teléfono frente a uno de esos ventanales gigantes. La idea de entrar a esa habitación y tener a quien quiera que haya tocado la puerta mirándonos era escalofriante. Nos sentamos en la cocina un rato después de apresurarnos a cerrar las persianas, algo que nunca solíamos hacer porque daban a un bosque en la parte trasera de la casa. Finalmente, mi madre tuvo que hacer algo. Me dijo que probablemente eran niños, lo que incluso como niña sabía que era una excusa desesperada. Se dirigió al teléfono para llamar a la policía. Finalmente, la policía llegó. Hicieron un recorrido por la propiedad después de decirnos en persona, eso es espeluznante, y no encontraron nada. Nos dieron un número y nos dijeron que llamáramos si volvía a suceder. Lo mismo ocurre las siguientes 3 noches, la policía viene cada vez, pero como realmente vivimos en medio de la nada, solo puedo suponer que el perpetrador desaparece para cuando llegan, ya que les toma tanto tiempo llegar. Obviamente, mi madre estaba aterrorizada a estas alturas, viviendo sola con su pequeña hija en la casa, ni siquiera puedo imaginar lo aterrador que debió ser eso. Por eso, la policía aceptó hacer una vigilancia en nuestra casa esa noche. Teníamos un pequeño camino rural que se desviaba de la carretera principal y pasaba por delante de nuestra casa, así que se instalaron allí, un poco más allá de la esquina, con las luces apagadas. Era un viernes de nuevo o simplemente me permitieron quedarme despierta y ver qué pasaba, emocionante pero aterrador para una niña pequeña. Durante la vigilancia, la policía observó a un hombre apagando las luces y el motor a pocos metros de nuestra casa, para luego entrar al camino lateral frente a nuestra casa, con vista perfecta de nuestra sala de estar. Se quedó allí durante 2 horas observando nuestra casa antes de salir y acercarse sigilosamente a la puerta principal. Fue entonces cuando la policía se abalanzó sobre él y lo arrestó. Un hombre espeluznante, que vivía a varios pueblos de distancia al menos a 30 kilómetros o más, que venía solo para ver a mi madre por la noche y asustarla tocando la puerta. Solo de pensar en él observándonos esa semana, o cuánto tiempo había estado viéndonos antes de decidir empezar a tocar la puerta. Los hombres acosadores son la cosa más espeluznantes del mundo, mejor no nos encontremos.